¿Es Dina Boluarte la primera mujer en convertirse en presidente del Perú? Pues en realidad no. Históricamente ya hubo una primera presidenta quien nos ha gobernado durante épocas después de la independencia y que comenzó su vida política siendo desde prefecta, es decir, una autoridad del gobierno regional, en este caso de su pueblo natal, Cusco, y que en el transcurso del tiempo fue ascendiendo como caudilla, entre condecoraciones e incluso fue coronada por Simón Bolívar, el libertador de América. Normalmente el caudillismo siempre fue representado por hombres militares, pero en este caso para ella sí ascendió como caudilla, vistió el traje militar femenino solo, exclusivamente para ella, y finalmente llegó al sillón presidencial. Así es, hablamos de Francisca Subiaga y Bernales y para este contexto nos vamos a basar en el libro titulado La Mariscala por la autora e historiadora cusqueña Claudia Núñez, quien además hace una crítica a la historia tradicionalista por invisibilizar el universo femenino y las revoluciones que marcaron como hito nuestra historia peruana. Así que a continuación quédate a ver este video para que sepas más del contexto de cómo doña Francisca llegó a tomar las riendas de nuestro país en ese entonces. Bienvenidos, esto es HCD Homo Sapiens Infierno. Francisca Subiaga y Bernales nace un 11 de septiembre de 1803 en el caserío de Anchibamba, Oropesa, Cusco. Su madre, Antonia Bernales, fue una cusqueña de clase acomodada, quien había aprendido a vivir entre esos dos Cuscos en aquella época, el Cusco virreinal y el indio. Su padre, Antonio Subiaga, un español que llega al Perú como sirviente de un vizconde que a largo plazo asumiría el cargo de regente de la Audiencia de Lima en el año 1776, año en el que coincidiría la entrada de Túpac Amaru, ¿sí?, a la ciudad de Lima para solicitar dos peticiones, que fue la primera, el reconocimiento como título como noble inca, y la segunda petición sería la creación de una audiencia en Cusco, la cual también ha sido ambas peticiones rechazadas. Francisca vive un contexto crucial ante un pueblo atemorizado después de lo que pasó en el año 1776. El descuartizamiento en la Plaza Mayor de la ciudad de Cusco, sí, la masacre, el exterminio público de Miquela Bastidas, su compañera Tomasa Tito Condemaita, ¿sí?, su compañera de combate que lo acompañó pues hasta los últimos días de la batalla, y su esposo Túpac Amaru, y que por otro lado las autoridades virreinales, por más el tiempo que ha pasado, como 2 décadas, siempre tuvieron miedo de que se renazca otro levantamiento. Pensaban que algún recuerdo de Bastidas y Condorcanqui esté proliferando entre las mentes de cualquier indio en cualquiera de las calles de la ciudad de Cusco. Para eso empezaron a prohibir primeramente el habla en quechua, el idioma materno de Miquela Bastidas, con la que le servía como herramienta principal para comunicarse y reclutar a las tropas para su levantamiento. Después, las autoridades empezaron a prohibir a leer al Inca Garcilaso de la Vega porque querían evitar a toda costa de que la población sepa un poco su pasado, sepa un poco del pasado imperial que conecte pues de su historia. Luego empezaron a ordenar bajo arresto a las personas que estén deambulando por lugares, en este caso las chicherías, que formaba que representaba como espacio pues entre mezclar las clases sociales en las que se gestaban las ideas, las revoluciones, ¿sí? Entonces es ahí donde se cargaba y se fermentaban las revoluciones. En el año 1815, Antonia Bernales y su marido Antonio Subiaga deciden internar a su hija con apenas 11 años en un convento de monjas para que recibiera la mejor educación y así pues en cierta medida estuviera alejada de cualquier amenaza. Un dato importante de que la iglesia en ese tiempo había tenido pues mayor monopolio de la formación femenina por casi 3 siglos, por casi 300 años para poder recibir conocimientos básicos y así pretender un matrimonio conveniente. Y bueno, para Francisca, la adolescencia y la independencia llegarían al Perú juntas. Las tropas de San Martín hacen la toma de Lima en el año 1821, lo cual en el año 1822 el orden colonial ya había sido desarticulado y pasaría pues, ha sido desarticulado en la ciudad de Lima y pasaría pues ahora Cusco como la nueva capital virreinal.
Por eso el padre de Francisca, un español, pidió un permiso especial para huir temporalmente a España, dejando sola a su esposa a cargo de su familia. Y pues para ese entonces Francisca ya tenía 20 años y era muy importante siempre priorizar el matrimonio. Ahora, entonces, para Francisca decide pedir un asilo en el monasterio limeño, saliéndose del convento, con la excusa pues, de recibir maltratos de parte de su madre, y siendo una mujer absolutamente pues, a las formas de la época de manipular las circunstancias políticas a su favor. Entonces, ella llega a recluirse en el monasterio limeño y logra casarse con Agustín Gamarra, aunque este se conoce que no hay datos suficientes históricos de cómo se llegaron a conocer. Pero lo que sí está por hecho es que lograron casarse, tuvieron su matrimonio el 11 de febrero del año 1824. Y pues para ese entonces Agustín Gamarra era un viudo cusqueño que le duplicaba la edad pues, a su viejo de Beldanes. Y sobre todo era uno de los hombres más fuertes del ejército patriota. Pero finalmente no se sabe cómo se conocieron ambos. Pero bueno, se da el caso. Para el año 1825, la llegada de Bolívar a la época de la independencia de Perú, Bolívar brinda el espacio propicio para que la dupla Zubiaga y Gamarra despliegue su lucimiento en refundar el Cusco republicano entre bailes, entre vestimentas y flores, entre batalla de gallos y dejando atrás el último bastión colonial. Ahora, Francisca comienza su vida política junto con un grupo de mujeres que lo acompañan para el nuevo mundo republicano y sus rituales públicos. El encuentro de Francisca y Simón Bolívar fue el momento en que la mujer más poderosa de Cusco rinde tributo patriota al Libertador de América, ¿sí? Con una corona de oro, pero era Zubiaga quien había recibido la coronación restituida por el mismo Simón Bolívar, es decir, Simón Bolívar pues condecoró a Zubiaga con la corona que iba a ser coronado, ¿no? Y pues ahí Bolívar da a entender que Zubiaga ya estaba preparada para ser destinada a tomar un rol protagónico en la historia. Hoy la corona se encuentra presente en exhibición en el Museo Nacional de Colombia. Y para estos tipos de celebraciones pues le habían otorgado poder, ¿no? La generación de cargos de prefectura a Francisca Zubiaga Bernales. Y que por otro lado pues esto también había generado incomodidades y celosías a su esposo Agustín Gamarra. La antipatía del prefecto cusqueño por el Libertador de América será señalada pues, por una carta escrita por Sucre a Bolívar, diciendo pues lo siguiente: le diré que Gamarra es acérrimo enemigo de usted. Procuré indagar los motivos y por un conducto secreto supe que sobre su aspiración a la presidencia. Añadía como pretexto que habiéndolo hecho tantos obsequios en el Cusco, le enamoró a la mujer, que esta misma se lo habría dicho. Esta fue una carta enviada desde Guayaquil el 18 de septiembre de 1828, Jorge Basadre, ¿sí? Año 1961, página 341. ¿Sí? Entonces, Zubiaga y Gamarra también juntos crean pues, la Escuela de Educandas, escuela donde se formó Clorita Mata Turner, escritora peruana y feminista, quien también defendió a mucha honra pues, el género indigenista, las poblaciones andinas. Y también educación femenina en la cual rompía pues, todos los estigmas conservadores de la iglesia. A causa de ello, Zubiaga y Gamarra ponen en jaque el monopolio colonial que tenía la iglesia pues, durante 300 años. Sobre la formación de las mujeres y pues que la propuesta de Zubiaga y Gamarra pues era abriendo así un nuevo camino de nuevas posibilidades. La escuela ahora actualmente aún sigue vigente, la escuela de Educandas sigue ubicada en la ciudad de Cusco. Entonces, para el año 1828, Francisca Zubiaga, después de recibir las altas condecoraciones y galardones que comúnmente recibían pues, los hombres políticos, los caudillos, ¿no? Los hombres militares, ella estaba lista para convertirse en la mariscala. Pero a excepción que le faltaba perfilarse un poco como caudilla. Y ella, naturalmente, desde su personalidad, rompiendo los estigmas y etiquetas femeninas que a ella pues, le incomodaban un poco, ella se adaptaba fácilmente en el campo de batalla, ya que desde muy pequeña exploró y dominó pues, las prácticas masculinas. Le gustaban las armas, las peleas de gallo, la pólvora, ¿no? Las pistolas. Y siempre pues, solía tener un cigarro en la mano.
Las ropas femeninas no eran algo de ella, ¿sí? No eran de su personalidad, no era de sus ideas, pues encajaba tampoco en ese ámbito de ser una de las mujeres bonitas, ¿no? En esa época del virreinato. Entonces, para ese entonces, Subiaga y Gamarra le llega la noticia del debilitamiento de las fuerzas de Gran Colombinas a cargo de Sucre en Bolivia, quien durante el levantamiento de Chuquisaca, la Libertad, había quedado pues herido y fuera del campo de batalla. Entonces, ahí aprovechan la oportunidad para que la dupla de prefectos cusqueños vayan a la extensión de la presencia política fuera de Cusco, rumbo a Puno para librar la batalla que marcará definitiva la vida política de ambos. Francisca se viste de caudilla y cabalgaría hacia el sur para levantarse en armas en Paria, mientras que Gamarra pues ingresaría junto con sus tropas a Bolivia y presionen al presidente interino de ese país, José María Pérez de Odinenea, para que firme el Tratado de Tequiza, y con ello se hace el retiro de tropas gran colombinas en el sur del Perú. Pero la intervención de Gamarra en Bolivia tuvo consecuencias inmediatas. El Perú entró en guerra con la Gran Colombia, por lo cual el débil gobierno del entonces presidente José de la Serna estaba en jaque. Y en ese momento, pues, era el momento preciso para capturarle el poder, y más aún, con mayor razón, si fuese un caudillo, ¿no? Ya esta es costumbre ya del golpe de Estado y todo, y la toma del poder de nuestra historia peruana, ¿sí? Y pues el ingreso de la Mariscala también, a Paria, que fue pues el momento de abrir un nuevo camino de su plan político para la presidencia de la República. Ahora, Subiaga, Gamarra toma el poder, llega a la presidencia en ese medio, y Subiaga gobierna el Perú cuando empieza a tener una relación más áspera políticamente con el vicepresidente de Agustín Gamarra, quien era pues Antonio Gutiérrez Lafuente, ¿sí? Mientras que Agustín Gamarra estaba en el sur resolviendo como la convulsionada frontera con Bolivia, Subiaga cuestiona a Lafuente por mostrar un gran riesgo por los intereses nacionales, ya que gracias a la información que ella manejaba de sus allegados, ella se había enterado de que Lafuente, el vicepresidente Agustín Gamarra, estaba gestionando pues a medida de un golpe de Estado con sus amigos estratégicos que poco a poco llegaban a reclutar para cometer dicho golpe. Pero toda la batalla política en ese entonces entre Subiaga y Lafuente, el vicepresidente, terminaría pues en una noche el 16 de abril del año 1831, cuando la mariscala y el sargento mayor de la ciudad allanan a primeras horas de la noche la residencia del vicepresidente. Y esto se va a narrar pues en la siguiente carta, ¿sí?, del libro de la historia republicana de Perú, por Jorge Basadre, diciendo lo siguiente: a gritos destemplados y con algunos tiros al aire, desaloja a la guardia del vicepresidente, rodea la casa atropellando a los sirvientes y a las personas que estaban de visita y lanzando como un trapo a la señora de la Fuente que guardaba la puerta del dormitorio. Se precipitaron en tropel en busca de él. Él sorprendido, la Fuente dejó la cama en Camiso y, no conociéndole la tropa, le persiguieron flojamente algunos creyendo que era uno de la servidumbre. Así pudo llegar al fondo de la casa, escalar la pared y tirarse del alto de la vecina, donde le vistieron y le facilitaron los medios para fugar. Así es como terminó Antonio Gutiérrez Lafuente. Y para ese entonces, pues, Subiaga gobierna el Perú encargándose de consolidar el poder durante un año. Desde su política en el poder como proteccionista, nacionalista, y proponer pues una mirada descentralizada, ¿no? Mientras que José de Ribagüero, quien había criticado con mucho desprecio a Agustín Gamarra por haber cometido el insulto más grande posible a nuestra patria, es dejar gobernar a su esposa y él ser un marido pues tan imbécil que solo era un instrumento de la miserable mujer. No era novedad de esto de José de Ribagüero. Y por otro lado, pues, Flora Tristán y otras personas de a pie que vivieron el gobierno de Subiaga y Bernales dan otra versión diametralmente diferente, mencionando que pese a no tener instrucción de gobernar doña Francisca, ella logró dominar un país ingobernable, ¿sí?, hasta para el mismo Bolívar, y en menos de un año puso orden y estabilidad política y reactivó la economía, devolviendo pues la estabilidad en general, resultando así que Gamarra terminaría pues por primera vez en nuestra historia el periodo presidencial completo. Francisca Subiaga y Bernales, la mariscala, la primera presidenta de este país, parte al exilio en Valparaíso, Chile, a bordo de un navío inglés,
muere el 5 de mayo pues, del año 1835 y es enterrado en una fosa común en Valparaíso. Pues la vida de una mujer que gobernó un país halló la tumba más humilde, sin lápidas, sin monumentos, sin escritos en su tumba, y guardando así el simbolismo más profundo, ¿no? Morir en el anonimato, en el sentido más explícito de la historia de las mujeres, que serían tumbas olvidadas, ¿no? Y enterradas por el linaje masculino. Y antes de morir de su llaga, pues decide vestirse de blanco, indicando que nadie entrara a su habitación porque quiso morir a solas. Sobre su velador reposa un testamento en la que ella pide que le saquen su corazón y le entierren en Cusco, el lugar donde latió por primera vez. Este es HCD, Mozart Experto, y si te gustó este primer capítulo de algún acontecimiento de nuestra historia de Perú, pues nos vemos para la próxima. Gracias.